cordial saludo para todos, a quienes nos están acompañando en TVUNAT virtual y en la sala de Zoom de esta transmisión, a los profesores y estudiantes de la licenciatura en filosofía, a los estudiantes de la maestría en filosofía de la tecnología y del programa en filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Extendemos un saludo especial al doctor Einar Iván Monroy y a la doctora Clara Esperanza Pedraza, quienes son nuestros decanos. En este encuentro, el profesor contará con 25 minutos, un poco más para realizar su disertación. Posterior a ello, nosotros daremos un paso a un diálogo moderado junto con la profesora Silvia Esparza, de 15 minutos aproximadamente, y por último, un espacio de interacción con el público que estará tanto en la sala de Zoom como en la transmisión a través de YouTube, para hacer un par de conclusiones. Bueno, los dejo mientras tanto con Silvia. Silvia, buenos días, ¿cómo estás? La John, buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos quienes nos acompañan a través de TVUNAT y también quienes se encuentran acá en la sala de la transmisión. Eh, bueno, nos encontramos hoy para reflexionar sobre eh, el no al lugar técnica, esta disertación donde se configuran nuestros modos de vida y nuestras posibilidades de acción. La propuesta del profesor Barran Tobar abre preguntas filosóficas, éticas y por supuesto sociales que dialogan plenamente con el lema de la reticularidad institucional. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de pensamiento compartido. Vale, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, como nos comenta Bueno, tal Silvia, vez. hoy nos Ok. está acompañando el profesor Francisco Barrón. Él es filósofo de la tecnología, es un humanista digital, candidato a doctor en filosofía por el programa de doctorado en filosofía de la UNAM, profesor en los colegios de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y de la FES, Acatlán, de la UNAM. Igualmente, imparte fundamentos de humanidades digitales en la licenciatura en Historia del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Ha participado en el seminario Alteridades y Exclusiones desde hace más de 20 años. Fue vocal en el comité ejecutivo de la Red de Humanistas Digitales, miembro del comité editorial de la revista de Humanidades Digitales. Coordinó las plataformas digitales de acompañamiento en los bachilleratos tecnológicos del país, lógica, ética y temas de filosofía, para la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP. Fue coordinador de rediseño del área de conocimiento humanidades del marco curricular común de la educación media superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP, y autor de la editorial Esfinge. Actualmente coordina el proyecto de investigación Seminario Tecnologías Filosóficas, en el que una de las líneas de trabajo es arqueología y una arqueología del ejercicio mexicano del pensamiento filosófico a partir de los trabajos recepcionales. Es coordinador de los libros Sujeto y Relato, Antología de Textos Históricos, Humanidades Digitales, Recepción, Institucionalización y Crítica, Humanidades Digitales, Lengua, Texto, Patrimonio y Datos, Humanidades Digitales, Edición,
literatura y arte, y más recientemente el de pensamiento sobre la técnica en México. Entonces, profesor Francisco, un cordial saludo desde Colombia y el público es tuyo. Bienvenido. Muchas gracias, John. Sí, que como platicábamos que en México decimos Jairo de principio, ¿no? Pero bueno, muchas gracias también a Silvia, ¿no? Por sus palabras. Y en verdad estoy muy agradecido por la invitación de la maestría en Filosofía y la Tecnología y el programa de Filosofía de la UNAT para poder presentar eso. Nos hemos reunido o hemos colaborado de otras maneras ahí en publicaciones de manera que poco a poco, ¿no? Hemos fortalecido estas relaciones. Bueno, el día de hoy yo traigo para ustedes, voy a presentar algo y conforme lo vaya presentando, voy ahondando en ello. Sí. La charla se llama así, ¿no? No al lugar del locus tecnológico, experimentos para una genealogía de la técnica. Eh, Tiene que ver con una discusión mucho más amplia que se está dando a nivel, yo diría, mundial en relación a la filosofía y la tecnología, en donde se articula o donde se busca articular el concepto de tecnología, o sea, el concepto a ese nivel, al nivel conceptual, a ese nivel voy a hablar como mi formación es de filósofo, ¿no? El concepto de tecnología en relación con, aquí le puse el locus, pero es este problema de la localidad o la singularidad. Es decir, voy a enunciarlo de manera rápido y luego voy a mostrarles por dónde iría la discusión. En las discusiones contemporáneas se acepta que el concepto que utilizamos teóricamente para hablar de la tecnología tiene una genealogía o tiene un origen europeo, ¿sí? Europeo y moderno. Es decir, que cuando estamos hablando de tecnología y usamos este tipo de discursos, siempre, y los aplicamos a muchos espacios, su fundamento conceptual es europeo, ¿vale? Entonces, la discusión es esa, ¿no? La discusión o el problema conceptual es si es posible o si es conveniente otros conceptos de tecnología que no sean el europeo y el moderno europeo, ¿vale? Entonces, también he titulado que son experimentos, ¿sí? Son experimentos genealógicos. Voy a tratar de explicar un poco más esto, ¿sí? En ese sentido, no es totalmente solo mi trabajo, pertenece, trato de coordinar un equipo de trabajo, em, vamos, que lleva ya al menos, va a cumplir 13 años el próximo 2026, que se llama Seminario de Tecnologías Filosóficas, cuyos objetivos es una genealogía de la relación entre pensamiento filosófico y tecnología, y por otro lado, experimentar con la articulación entre tecnología y filosofía. De ahí que hacemos experimentos con metodologías digitales, ¿sí? Para analizar cierto tipo de discursos, pero el día de hoy no me meteré en esto, ¿vale? Nosotros estamos, nuestro espacio de trabajo es la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sí, filósofos trabajando con tecnología, no solamente discutiéndola. Y, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras estamos en proyectos institucionales con estos tres líneas, vamos, que se han llevado a cabo. ¿Sí? Una genealogía digital, una arqueología de las historias del pensamiento filosófico, y el día de hoy estamos tratando de, pues digamos, fortalecer metodológicamente la investigación sobre cómo los pensadores mexicanos, vamos a llamarlos filosóficos, pero también humanísticos, han hablado de la tecnología, ¿sí? Entonces, estos dos grandes líneas de investigación, la genealogía, la relación entre pensamiento filosófico y tecnología se ha desagregado en otros líneas, ¿sí? Como trabajamos con los datos catalográficos de los trabajos relacionales de filosofía, ¿sí? Vamos, ¿cómo lo fundamentamos
metodológicamente desde la filosofía, pues desde la genealogía, ¿no? También investigamos las historias mexicanas de la filosofía, los textos mexicanos que han trabajado sobre la tecnología. Ahorita les muestro algunas de estas cosas para después entrar al punto. Y por otro lado, las técnicas mexicanas de transmisión de la filosofía, que tiene que ver propiamente con educación. ¿Sí? Si ustedes se fijan, estamos tratando de vincular muy fuertemente el ejercicio del pensamiento filosófico en México con lo que podemos llamar metodologías, conceptos, discursos conceptuales sobre y que hablan de la tecnología. Y por otro lado, lo que les decía, experimentar con la articulación entre tecnología y filosofía, que no voy yo a ahondar aquí. Vamos, la metodología que hemos tratado de fortalecer y acercarnos es la genealogía y la arqueología, en la línea sobre todo nichiano-Foucaultiano-deleuziana. No me voy a meter en eso, solamente mencionarlo, que es un poco lo que está detrás de lo que estamos haciendo. La historia de los problemas filosóficos es una propuesta de Walter Benjamin y una génesis de la individuación y los objetos técnicos de Gilbert Simondon. Vale, el último congreso que hicimos fue sobre el pensamiento simondoniano. Ok, hemos tenido ya algunos textos, algunos productos de este tipo de acercamiento. Voy a mostrar estos textos para después acercarnos a cómo llegamos a la discusión sobre la relación entre locus y tecnología. Este fue el primero en 2020, donde revisamos 3 filósofos, Samuel Ramos, Vicente Lombardo Toledano y Leopoldo Sea, y ver cómo algunos de sus textos hablan de la tecnología para extraer este concepto. Por supuesto, ese mismo año, ¿no? Propuse esto para la red de investigación para la filosofía y la tecnología del filósofo chino Yu Hui, este texto, siguiendo esta misma línea, ¿no? Cómo lo tecnológico se ha trabajado desde el pensamiento mexicano. En esa misma red de investigación, ¿no? Propusimos este texto ya más conceptual, ¿no? Sobre el problema de la localidad tecnológica. Este es unos libros con una colega, Samadhi, que parece que ha estado acá, que tiene que ver sobre el pensamiento sobre la técnica en México, discutiendo esta articulación de nuevo entre, vamos a llamarlo así, lo mexicano, ¿sí? Cualquier cosa que eso sea, y lo tecnológico, cómo los pensadores mexicanos han pensado lo tecnológico. Ya en 2026 va a salir un texto, es decir, el siguiente, este es sobre México, el siguiente texto, el siguiente libro que va a aparecer el próximo año, se llama Pensamiento Latinoamericano sobre la técnica, que tiene esta misma línea, ¿no? Buscar una genealogía de los discursos, vamos, desde nuestras localidades, sobre esta cuestión. El último que quiero mostrarles por dónde va el trabajo para que se contextualice mejor, lo que trato de señalarles es este libro que colegas colombianos propusieron a Springer, ¿no? Que tiene que ver con perspectiva latinoamericana sobre la filosofía y la tecnología. Y ahí, con mi colega Irving Samadhi Aguilar, proponemos este texto que se llama Tendencias genealógicas en el pensamiento sobre la tecnología en México, que también esperemos que salga en 2026. Ok, voy a entrar ya a esta discusión, ¿no? Tiene que ver con esta articulación, como les decíamos, conceptual entre tecnología y localidad. Podemos llamarle también singularidad. ¿De dónde viene ese problema? Recordemos que en el pensamiento o en el área de filosofía y la tecnología, muchos autores han tratado de discutir la tecnología, y por estos autores estoy pensando en Heidegger, en Walter Benjamin, en Gilbert Simondon, pero también en Jacques Ellul. Es decir, hay muchos autores que desde la tradición europea han buscado discutir la tecnología. Sí, no voy a mencionar a todo mundo, sí, pero hay como 2 líneas principales que por lo menos desde el Seminario de Tecnologías Filosóficas nos ha parecido, ¿no?, relevante. Y de ahí viene ese problema de la relación entre localidad y tecnología. Uno de estos problemas es
que muchos de estos pensadores piensan que para conceptualizar la tecnología hay que extirpar una tendencia a pensar la tecnología dependiente de lo humano, ¿sí? De todas las maneras posibles, ¿sí? Como que la tecnología es una práctica humana, que es la naturaleza humana, que es decir, hay un ataque al antropocentrismo en estos autores, ¿sí? Y hay una búsqueda de ciertos discursos no antropocéntricos que hablen sobre la tecnología. Por otro lado, este es el más como voy a decirlo así como más visible, es pensar la tecnología no en relación al instrumento, ¿sí? Su carácter instrumental, concebir lo tecnológico sin reducirlo a un mero instrumento al servicio de un fin que siempre es humano. Obviamente, si ustedes leen la pregunta por la técnica en Heidegger, literalmente dice esto en sus primeras páginas, pero no solamente Heidegger, ¿no? Gilbert Simondon, Benjamin, están siguiendo esta misma línea, ¿vale? Entonces, uno de las resultados de estas discusiones conceptuales es que se ha buscado conceptualizar lo tecnológico como algo con agencia propia, cualquier cosa que eso sea, ¿sí? Si no es, vamos a decirlo, si no está centrada en lo humano, lo tecnológico, obviamente no tiene voluntad, no tiene libertad, pero sí hay una agencia, ¿sí? Capaz de producir efectos más allá de su origen o uso o vinculación con lo humano, ¿sí? Pensemos que estamos a este nivel conceptual, ¿no? Teórico, filosófico. Por otro lado, de nuevo, si hay una agencia tecnológica propia de tecnología que no es dependiente de lo humano y cómo pensarla. Por otro lado, hay una concepción de lo tecnológico como algo vinculado con el cuerpo, con la materia, con las fuerzas no humanas. Es decir, cuando los pensadores eliminan el antropocentrismo al pensar la tecnología, se empieza a pensar la tecnología como una fuerza con agencia autónoma y vinculado a procesos físicos, materiales, corporales que no controlamos, ¿sí? Vale, les podría resonar a muchos autores que quizá hayan leído, pero es un trabajo que en el seminario hemos estado haciendo. Ok, ahí en ese espacio emerge la cuestionabilidad del carácter universal de lo tecnológico, ¿sí? Y entonces muchos pensadores, digamos, voy a citar al que más está de moda y el que está más en el centro y que ha discutido más esto, pero hay muchos autores y hay muchos espacios, mismo Heidegger, ¿no? Que tratan de pensar si la tecnología es un fenómeno universal o debe reconsiderarse desde una perspectiva local o singular. ¿Y qué significaría eso? ¿Sí? Entonces, la discusión o las preguntas de esta articulación abre la puerta a reconsiderar el concepto de lo tecnológico, teniendo en cuenta su posible enraizamiento o, como queramos decir, localización en una genealogía y contextos geopolíticos específicos. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hemos tratado de articular en el seminario es, ¿qué es poner en cuestión el concepto universal de lo tecnológico? ¿En qué sentido debe ponerse en operación esa puesta en cuestión? ¿Cómo se lleva a cabo esa puesta en cuestión del carácter universal de lo tecnológico? Y luego, ¿para qué? ¿Por qué es conveniente? Entonces, nosotros del seminario, yo estoy afirmando aquí, habría que aceptar que el discurso conceptual de lo tecnológico con el que contamos que contamos hasta el día de hoy, tiene una genealogía muy singular, es indoeuropeo y moderno. ¿Sí? Estos son sus componentes conceptuales europeos que no voy a ahondar y me voy a centrar en uno para mostrar este experimento que he tratado de mostrarles. Podemos llamar prometeísmo a esta tradición europea en donde lo tecnológico se vincula siempre con una liberación humana del esfuerzo. Sí, esto lo podemos encontrar incluso en los textos de Aristóteles, ¿no? Platón, en donde donde hay una relación entre la tecne y el ponos como un esfuerzo de trabajo. ¿Sí? Digamos, no es casual que el día de hoy, cuando uno le pregunta a estudiantes, pueden ser de bachillerato o incluso de universidad, oye, ¿para qué sirve la tecnología? Siempre dicen para ahorrarnos esfuerzo, para facilitarnos la vida,
¿Pero dónde viene esa idea? Pues es una idea muy griega, tiene una genealogía griega, ¿sí? En donde la tecné va vinculado con el ponos, ¿sí? Vamos, está también atravesada por una genealogía religiosa de la Biblia incluso, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar. Quiero tomar este elemento, no pensar la tecnología como un conjunto de herramientas, como algo humano, ¿sí? No voy a tratar de determinar esto, ¿sí? Entonces, si nosotros usáramos, el concepto de tecnología acríticamente, el riesgo es hacer pasar como universal algo con una genealogía bien singular. Entonces, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando estamos heredando una tradición indoeuropea moderna y la estamos aplicando a contextos que no pertenecen a esa tradición, ¿sí? Entonces, la idea es que hay que problematizar la conveniencia de utilizar el discurso conceptual sobre lo tecnológico, dado que carga con características, occidentales, modernas y universalizantes que podrían no encajar con la experiencia. Y aquí ese es el experimento que traigo para ustedes y por eso se llama el no lugar, ¿no? Es decir, si nosotros vinculamos el concepto o el discurso conceptual la sometemos a una discusión localizado de singularidad al concepto europeo de tecnología en relación con, voy a llamarlo así, Mesoamérica prehispánica, entonces estamos sometiendo a este concepto a un espacio radicalmente diferente, ¿sí? Entonces van a ver la conveniencia por hacer este tipo de experimento. Es decir, tratar de ver cómo funciona o cómo funcionaría el discurso de la tecnología que tenemos todavía vigente con esas características occidentales, modernas y universalizantes en un espacio que no tenemos mucho discurso, por lo menos ahorita les explico, ¿no? A qué se llama Mesoamérica prehispánica, ¿sí? Pero que por una tentación discursiva decimos, sí, hay en los pueblos originarios, en Mesoamérica había tecnología, ¿sí? Entonces, ahí el problema es que parece que estamos utilizando inadecuadamente el discurso. Entonces, el ejercicio es replantear el problema del concepto occidental universal de la tecnología. Y lo que hemos estado haciendo es recurrir a metodologías y discursos de disciplinas como la arqueología, la antropología, la etnología y la historia. Esta arqueología mesoamericana, la antropología mesoamericana, la etnología mesoamericana y la historia mesoamericana. Y entonces buscamos discutir este concepto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos cuidar, hacer el uso conceptual sobre lo tecnológico en relación con la historia defensiva latinoamericana de reivindicación. Ese afán de demostrar que en el mundo prehispánico mesoamericano también hubo una determinada tecnología. Preguntarnos si una posición defensiva reivindicatoria no solo reforzaría el uso conceptual occidental y moderno sobre lo tecnológico, sino que lo naturalizaría más. Es decir, ¿qué estoy señalando aquí? ¿No? Es que la idea es que al momento de, si ustedes leen muchos autores que han tratado de pensar la tecnología en México, la tecnología en relación al mundo prehispánico y al mundo, por lo menos el área que yo discuto de México antiguo, ¿sí? Siempre la posición o mucha de la posición, hay dos posiciones principales, pero una es reivindicar que sí había, ¿no? O sea, es una posición defensiva y entonces se reivindica que sí hay una tecnología en el mundo prehispánico mesoamericano o en el México antiguo, como se utiliza. Pero la otra posición, una es esta defensiva reivindicativa fuerte, la otra es decir, el discurso sobre la tecnología nos ayuda a describir ciertas prácticas que propiamente no son tecnológicas, pero que nos ayudan a describirlas, ¿sí? Entonces hay ciertas prácticas
vamos a llamarlos así como de construcción o de prácticas de agricultura o económicas que los investigadores o cuando se busca analizar este mundo y estas prácticas del mundo prehispánico, sí, se utiliza el discurso acríticamente. ¿Sí? Y entonces el problema es que parece que se está reforzando este discurso conceptual al aplicarlo a un locus que de principio no sabemos si existía un vocabulario para la tecnología. Sí, les puedo señalar que en nuestros rastreos no hay propiamente, por lo menos en el náhuatl, en el maya, sí, que son como, y hay diferentes tipos de maya, hay diferentes tipos de náhuatl, sí, en la región mesoamericana, no hay propiamente una palabra para tecné, sí, o para tecnología, sí. Esto es muy característico. Esos son también desarrollos que estamos haciendo, pero que no voy a presentar aquí. Entonces, el día de hoy, un poco lo que trato también de señalarles es que hay una encrucijada conceptual. El autor que más ha ahondado en esta articulación entre lo local, lo particular, lo geolocalizado y vincularlo con el concepto de tecnología es Yu Hui. Ustedes lo conocen, ¿sí? En su texto más famoso donde plantea esta discusión, aunque hay otros anteriores, que se llama La pregunta por la técnica en China, que es un gran libro, donde él quiere demostrar que se podrían producir conceptos locales de lo tecnológico, en el caso de China particularmente, y entonces hace todo un rastreo genealógico del discurso chino vinculado a ciertas prácticas que podríamos analogizar o hacer una analogía con las prácticas tecnológicas. Él le llama a su propuesta cosmotécnica o tecnodiversidad. Hay otros autores cercanos a esta discusión, pero él propiamente lo ha planteado así y es como uno de los discursos más consistentes para ello. Nosotros, desde el Seminario de Tecnologías Filosóficas, proponemos que sería conveniente afirmar que habría localidades en que no existe un concepto de tecnología, ¿sí? Que no existen esas prácticas. Obviamente parece, de nuevo, para esta posición defensiva, eh, reivindicativa, ¿sí? Que es inconveniente decir que no existían tecnología en Mesoamérica, en el México antiguo, por lo menos de lo que hablo, ¿vale? Pero el problema es conceptual, ¿sí? El problema es conceptual. Entonces, Mesoamérica, esta es la región, ¿no? Es un término acuñado por el arqueólogo y etnólogo alemán Paul Kirchhoff en la década de 1940. Es la parte meridional de México hasta una provincia en Costa Rica. Esto es lo que se llama Mesoamérica, prehispánica, antes de llegada, conquista, pelea, ¿no? De la gente del antiguo, sí, de la antigua Europa. Sí, y ha habido mucha discusión sobre eso. Hay muchos autores que han tratado de discutir, pero una de las discusiones entre los arqueólogos, antropólogos, historiadores, es esta, una de las preguntas centrales. ¿Por qué no se inventó la rueda en Mesoamérica? Sí, en las prácticas antiguas, es decir, la rueda, algo que para alguien actual, ¿no? Parece como obvio, ¿sí? Es decir, el movimiento circular, ¿sí? De este instrumento, de esta invención, hace que nos liberemos del esfuerzo, ¿sí? La rueda pertenece a una genealogía muy, 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 muy de la tradición de la tecné indoeuropea, ¿sí? Hay otros espacios del mundo donde tampoco no aparece la rueda, aparece de otras maneras. En el caso de Mesoamérica hubo una gran discusión, hay muchos textos sobre esto, y la pregunta es ¿por qué no existió la rueda? Es decir, si se fijan, es una pregunta que cala hondo en las prácticas antiguas, ¿sí? Hay un autor, ¿no? Llamado Javier Ursi, un antropólogo muy importante, tiene muchos textos, sobre todo por ciertos lenguajes antiguos y estelas de Guerrero y Oaxaca en México,
y señala esto en un texto llamado El concepto de la rueda en Mesoamérica. Dice, los antiguos habitantes de Mesoamérica no le dieron al concepto del movimiento giratorio una aplicación al transporte, simplemente porque no quisieron en razón de conceptos atávicos muy dignos de ser tomados en cuenta. Está citando otro autor ahí. El etos indígena hacia el sacrificio y el ofrecimiento del esfuerzo físico a las deidades hoy día en el pensamiento occidental se valora la constante innovación tecnológica que conduce al consumismo, pero en otras culturas antiguas y modernas se les da mayor valor al conservadurismo. Lo que quiero señalar aquí es el ofrecimiento del esfuerzo físico a las deidades en la Mesoamérica prehispánica. Entonces, hay muchos textos sobre la carga y el esfuerzo en Mesoamérica, en la tradición náhuatl y en la tradición maya. Entonces, ese componente cultural de Mesoamérica parece que va contra el sueño occidental de la liberación del ponos mediante invenciones. ¿Sí? Entonces, aquí como ejemplo de ello, les traigo dos palabras que vienen del antiguo náhuatl. Una es tameme, de hecho en México todavía lo utilizamos, ¿sí? Tlameme o tameme. Tlamama significa cargar. Un tameme en la tradición mesoamérica prehispánica, todavía en México, son los encargados de transportar personas, mercancías. Y esto viene de una palabra náhuatl que es tlamamaya, que significa frente. Y en náhuatl, también la tlamamaya significa la cargadora de cosas. ¿Qué quiero tratar de señalar con esto? Es que en la tradición mesoamericana prehispánica había un saber hacer de la carga. Es decir, no se inventó la rueda porque en las prácticas culturales mesoamericanas la carga era parte importante de su cultura, de sus prácticas, ¿sí? Por ejemplo, aquí una etnóloga, María Noel Chamou, ¿no? Tiene muchos textos sobre buscando la idea de técnica en el México indígena, señala esto. Nadie, ni siquiera el emperador, podía trasladarse de un lugar a otro sin llevar consigo aunque fuera piedras del río. Es decir, cargaban cosas, ¿sí? Era parte. Es decir, dicho de otra manera, no querían liberarse del esfuerzo, ¿sí? Sino más bien querían esforzarse más. Esto, un poco para señalarlo, parece que va en oposición al sentido de la tradición de la tecné griega. Entonces, lo que están viendo ustedes aquí son diferentes representaciones, figurillas y fotos de algo, si ustedes ven lo que está cargando, ¿no? Esta tira, ¿sí? Se llama mecapal en náhuatl, ¿sí? Que está compuesto de mecat. De hecho, en México utilizamos la palabra mecate para un lazo, una tira para colgar cosas, que es una cuerda de fibra, y pan, que está encima de todo, que significaría que estaría fíjense, está en la frente, y la frente está cargando con el mecapal. Entonces, solamente, digamos, son ciertos ejemplos para decirles cómo que han hecho otros investigadores para ver cómo este elemento que parece que viene de la tradición griega, que va vinculada a la tecné, no aparece en el mundo mesoamericano. ¿Sí? Entonces, aquí no voy a leer esto ya para ir terminando, es sobre el mecapal, ¿sí? Con su carga simbólica. Obviamente los antropólogos, los arqueólogos tienen problema con esto de la carga simbólica porque todo tiene para ellos esto, ¿no? Y para terminar, quiero señalar esto. Quizá valdría la pena seguir ese camino en donde se afirma que no existe un concepto de tecnología en todo lugar, o sea, para evitar el problema de la universalización, y que podemos hacer o enunciar ciertas prácticas productivas y reproductivas en este caso, Mesoamérica prehispánica, sin hacer uso del discurso conceptual occidentalizante y modernizante sobre lo tecnológico, permitiendo que otro tipo de conceptos enuncien otras experiencias del humano de y con las cosas, ¿vale? Porque un poco me gustaría terminar. Parecería, muchos pensadores, Yu Hui de alguna manera lo señala, pero también Benjamin, Heidegger,
¿no? Que al utilizar un concepto europeo en espacios como los nuestros, ¿no? Que tienen otra historia, estamos pasando toda la tradición y experiencia que viene con esos conceptos a nosotros, ¿vale? Y entonces no podemos ver todos los sentidos de esas prácticas que llevamos a cabo en nuestras localidades. Pero bueno, aquí me quedo para la charla. Gracias. Vale, Francisco, muchísimas gracias a ti. No sé, Silvia, si tienes una pregunta en este momento. Hola, bueno, no he mirado en la transmisión, pero yo, a modo de Silvia, sí. Ok, dale, perfecto. Bueno, me parece bien interesante cuando se menciona a Walter Benjamin, quizá porque cuando se hace alusión a estos temas, normalmente pensamos pues desde la tradición continental Heidegger, Simondon y pues en la analítica otros, por supuesto en la tradición iberoamericana Quintanilla, Bunge. Pero me llama la atención Benjamin, porque tenemos quizá algunos referentes en Benjamin, como es la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, o la historia de la pequeña historia de la fotografía, ¿no? No sé si de pronto estoy haciendo una interpretación un poco general sobre la noción de tecnología en Benjamin, pero lo que uno normalmente piensa desde la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es que Benjamin está haciendo como una crítica y un análisis de cómo se transforma radicalmente el arte, cómo se pierde su aura o su singularidad, llamémoslo así, porque se vuelve masivo, ¿no? Que es lo que va a suceder también cuando él habla en la pequeña historia de la fotografía. Lo que me gustaría saber es cómo hacen ustedes esa relación o contextualización desde una perspectiva de filosofía de la tecnología con Walter Benjamin, porque digamos que, por lo que decía al inicio, no solemos relacionar el autor de manera tradicional con este tipo de estudios. Muchas gracias, Silvia. Es una gran pregunta. Sí, también nosotros nosotras mismas nos preguntamos cómo llegamos a eso. No, vale. Sí hay como una respuesta a ello. En la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, la doctora Ana María Martínez de la Escalera ha tratado de hacer una lectura diferente, ¿no? De ahí, de alguna manera, proviene. Pero el seminario tiene una lectura también propia de este texto de Walter Benjamin. Digamos, nosotros pensamos que el texto de Walter Benjamin abre antes que el texto de Heidegger el área de filosofía de la tecnología. Obviamente eso se puede discutir, como no es a este nivel. ¿Por qué? ¿No? Las razones serían como varias. Una de ellas es que si uno se fija en la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, el centro no es propiamente el arte, o sea, es los efectos que la tecnología está escribiendo Benjamin entre el cine, la radio, ¿sí? Las guerras. Es decir, obviamente no está pensando en la tecnología digital, pero sí está pensando en estos avances tecnológicos y modernos y cómo esos avances tecnológicos y cómo la tecnología no solamente modifica el arte, modifica nuestra experiencia. Sí, o sea, se tendría que leer la obra de arte con otros textos como sobre algunos temas en Baudelaire o Experiencia y Pobreza o el mismo texto de el libro de los pasajes. Todo el libro de los pasajes está desde la lectura que estamos señalando, está centrando en los efectos en la experiencia humana de la tecnología. Es decir, si uno hace esa lectura, entiende por qué, por ejemplo, Hannah Arendt en La condición humana, también en el centro está la tecnología, ¿no? Como porque hace una genealogía de los haceres, ¿no? La labor, la acción y el trabajo, cómo estos se modifican introduciendo la tecnología, ¿sí? Porque el texto empieza así. O, por ejemplo, ¿por qué Gunther Anders escribe La obsolescencia del hombre, ¿no?
Es decir, Gunther antes era el primo de Benjamin, ¿sí? O, por ejemplo, Marcuse, o sea, sí, toda esa línea de pensadores judío-alemanes, ¿no? Terminan de alguna manera discutiendo la relación entre tecnología, política, experiencia cultural. Por el texto que abre eso es Benjamin, porque empieza a pensar, a ver, eh, Yu Hui va a salir un texto de Yu Hui que se llama Kant y la máquina kantiana, ¿no? Y viene de una tesis de que él también desarrolló en recursividad y contingencia, señalando que el pensamiento de Kant está determinado tecnológicamente. Sí, el de Hegel también, según él. Sí, pero uno lo puede ver de principio en Benjamin. Benjamin, sus primeros trabajos son sobre la experiencia desde Kant y cómo va modificando la tecnología. ¿Sí? El texto central es sobre el programa de la filosofía por venir. ¿Sí? Ese texto está discutiendo el concepto de experiencia con el concepto de las modificaciones tecnológicas de su momento. Entonces, lo que estamos señalando es que, y lo que defenderíamos, por lo menos en el seminario, es que Benjamin abre más claramente que Heidegger este espacio, porque lo que está detrás del texto de principio, el que señalaste, el de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, es la tecnología, no el arte. O sea, que esa lectura en donde se enfatiza el aura, ¿no? O sea, el aura se le cae a la obra, pero es porque por la reproductibilidad técnica, o sea, es decir, por la técnica modifica, ¿sí? El arte, ¿sí? Entonces, lo que está detrás, de hecho, los primeros parágrafos está vinculando al arte, ¿no? Señalando con los efectos políticos, tecnológicos, efectos políticos, económicos que la tecnología trae. Por eso utiliza a, a Marx en esos primeros parágrafos. Pero bueno, eso es una cuestión a discutir. Gracias, Silvia. Bueno, ahora creo que John tiene levantada la mano. Gracias Silvia y gracias también a ti, Francisco. Muchísimas gracias por tu conferencia, además porque digamos que nos permites ver esto también desde una perspectiva diferente. Eh, y voy a hacer una intervención a manera anecdótica y también una pregunta. Cuando estaba por estudiar licenciatura en Filosofía y Letras aquí en Bogotá, en la Universidad de Santo Tomás, que es una universidad cuya facultad de filosofía tiene una tradición vinculada con la perspectiva latinoamericana, recuerdo que me hicieron una pregunta en el momento de la entrevista y recuerdo que los dos profesores, uno de ellos era el profesor Fideligno Niño y el otro profesor era Leonardo Tobar, me preguntan que qué sé acerca de la filosofía latinoamericana. Y mi contrarrespuesta fue, entre otras, eh, y eso existe, ¿sí? A manera un poco de, por supuesto, digamos que para nadie es un secreto que gran parte de la tradición que nosotros tenemos es precisamente una tradición continental, una tradición indoeuropea, como tú lo has comentado. Y recordé un libro que si bien no era de extracto latinoamericano, si era español, un libro de un autor que seguramente todos nosotros conocemos, Manuel García Morente, un libro pequeñito, Lecciones preliminares de filosofía. Y recuerdo que se me vino a la cabeza Manuel García Morente y yo dije, no, pues no sé, yo la verdad no sé si exista filosofía en América Latina, pero sí recuerdo un libro que leí hace un tiempo, les dije, que se llama así, y recordé también a Julián Marías. Esto como anécdota, porque muy a propósito de lo que tú comentas, también trayendo a Ramos, trayendo
a Leopoldo Sea, ¿m? Y muchos otros. Creo que México, junto con Perú, incluso creo yo que Argentina, Colombia, han impulsado históricamente mucho el pensamiento filosófico en América Latina, ¿sí? En diferentes momentos y demás. Particularmente el profesor Leopoldo Sea, para quienes de pronto no lo han estudiado, hablo de nuestra audiencia o no han tenido la oportunidad de leerlo, tiene un texto que yo creo que es una especie de parteaguas frente también a una discusión, a un diálogo que se establece en ese momento con Augusto Salazar Bondi y otros filósofos de la época. Leopoldo Sea tiene un texto maravilloso que es el de filosofía americana como filosofía sin más, ¿no? Que se plantea explícitamente la idea de que la filosofía en América Latina no debe ser una imitación periférica de los modelos europeos, más o menos vinculado con lo que tú estás comentando en torno a la tecnología. Y él dice que debe ser una actividad filosófica auténtica que simplemente nos lleva a filosofar sin más, valga la aclaración, en la que afronta y responde algunos problemas de rigor y validez universal. Frente a esto, de una filosofía sin más, podríamos también hacer una pregunta de la tecnología sin más en América Latina. Esa es la pregunta. Perdona ahí un poco la disquisición. No, 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 es que lo que te pasa, Jairo, nos pasa. O sea, es decir, a ver, sí hay una tradición fuerte en México, la hemos estudiado en el seminario, que es una posición, voy a llamarlo como defensiva, reivindicativa, y en ciertos autores también como propositivos, de afirmar si existe una filosofía mexicana o, digamos, en este caso, ¿no? También los argentinos, filosofía argentina, los peruanos, filosofía peruana, los brasileños tienen también ahí eh, una línea de este tipo. Es decir, la pregunta, y me parece bien interesante, la pregunta sobre la tecnología colombiana, mexicana, ¿sí? Se puede hacer también en esa articulación, ¿sí? En esa articulación conceptual entre una localidad que podríamos llamar de Estado-nación, porque las discusiones de Leopoldo Sea, Salazar Bondi y todos ellos aparecen en el momento en que se van generando los estados-nación y sus instituciones culturales, ¿sí? Entonces, digamos, mucho del comienzo de estos planteamientos de que sí existe una filosofía eh, nuestra americana, ahora se dice, sí, vienen de esos momentos y toman como, como referente casi a José Gauss, ¿no? A José Gauss y todas sus discusiones con otros colegas, pero digamos la articulación siempre es así, es decir, la filosofía es europea, tiene toda una genealogía, una historia que viene desde ese momento y nosotros estamos en ciertas localidades que están vinculados con esa historia de cierta manera. Es decir, sí podemos hacer esta idea. De hecho, el texto de Sea, el de la filosofía americana como filosofía sin más, si uno la lee detenidamente, tiene muchos problemas con la tecnología. Sí, o sea, ellos normalmente le llaman el americanismo, ¿sí? Porque están viviendo procesos de industrialización de los diferentes países. Casi la mayoría de los países eh, latinoamericanos tuvieron procesos de industrialización por parte de sus estados. Pueden llamar de otra manera, la modernización, ¿sí? Y que casi siempre empiezan como en los 40, ¿sí? Y todos escriben más o menos. Y entonces estas posiciones, como la de SEA, ¿no? Son bastante defensivas frente al americanismo y su tecnología. Sí, nosotros tenemos, lo conocen, a José Vasconcelos. Muchos de sus textos en la raza cósmica, este texto que también es como primigenio,
hay muchos párrafos sobre la tecnología, ¿sí? Es decir, hay como una genealogía, una historia menor, ¿sí? Del problema en estos autores que van constituyendo nuestras instituciones y nuestro ejercicio de filosofía, ¿sí? Nuestras instituciones y nuestras prácticas conceptuales. Esto es un poco lo que también intentamos hacer, o sea, como mostrarlos, solamente para señalar. Hay un texto es una pequeña conferencia de Leopoldo Sea que se llama así Los satélites y nuestra moral. Sí, o sea, es decir, no saben cuántos textos menores hay de filósofos mexicanos discutiendo los satélites y los viajes al espacio. ¿Y eso qué significa para la condición humana? Sí. Eh, Emilio Uranga, un filósofo mexicano poco, digamos, estudiado, tiene textos sobre la música y cómo la tecnología modifica la experiencia de la música. O sea, es decir, hay muchos textos de estos menores, que no son los grandes, que ahí está planteada la cuestión y que ellos quieren, pero que tampoco tienen el vocabulario para señalarlo. Entonces, un poco lo que hacemos en el seminario es encontrar esos textos y discutirlos, pero tratar de evitar estas posiciones de los latinoamericanistas, que es vamos a reivindicar que sí existen. Y entonces, si las llevamos a un punto como México prehispánico, se vuelve más complicado y se nota más el problema conceptual. ¿Sí? Solamente en esta línea del latinoamericanismo hay un autor que quizá podría ser interesante, Raúl Fornet Betancourt, un brasileño bastante interesante. Tiene en su texto que se llama Estudios de Filosofía Latinoamericana, hace una relectura de Ortega y Gasset y de Heidegger en clave latinoamericanista y es muy, muy instructivo, muy interesante. ¿Sí? Obviamente la base del pensamiento, vamos a llamarlo de latinoamericanistas, es Ortega y Gasset, la meditación sobre la técnica. Sí, entonces parece como que es una herencia de nuestra práctica discursiva, ¿no? Entonces, ya entiendo por qué en muchas escuelas se prefiere utilizar la línea analítica, ¿sí? Para plantear estas cuestiones. Ay, perdón, me fui un poquito. Sí, la línea analítica, ¿no? Esta otra tradición. Pero bueno, perdón. Uh-huh. No, Francisco, gracias. Y perdón que me tome discúlpeme que me tome un momentico la palabra y ya lo abrimos acá para los demás y las demás colegas. Te hacía la pregunta precisamente por esto que tú comentas, entre otras cosas porque desde estos enfoques o desde estas perspectivas latinoamericanistas, y demás, muy de la mano de Leopoldo Sea y otros, siento yo que también hay una especie, a ver, si en algún momento la filosofía latinoamericana estuvo un poco marginada o fue, digamos, un discurso que si bien se presentaba como algo contrafilosófico, entre comillas, hoy en día la filosofía de la tecnología pareciera ser marginal dentro de precisamente este discurso latinoamericano, ¿no? Latinoamericanista. ¿No? Entonces, muchos desconocen esto que tú estabas comentando hace un momento, que precisamente hay filósofos en América Latina y filósofas en América Latina que han hablado precisamente de la técnica y de la tecnología, ¿sí? Así como han hablado de lo político, de la política, etcétera. Pero en el mismo discurso latinoamericanista hay un desconocimiento o hay una marginalización precisamente de lo que se hace en relación con filosofía de la tecnología, ¿no? Y eso también resulta supremamente interesante, porque podríamos encontrar en textos de Enrique Dussel, por ejemplo, aproximaciones a esto también, ¿no? Ahorita tú comentabas acerca de Vasconcelos, es que, o personajes en América Latina que generaron estos encuentros
entre el positivismo y el antipositivismo, ¿no? Que precisamente México ha sido tan, o fue tan rico en este discurso. Únicamente eso y muchísimas gracias, Francisco. Sí, muchas gracias. A ver, voy a también como anécdota, momento de la conformación de la institución filosófica en México, un poco qué es lo que yo conozco. Tiene que ver con la cibernética, que bueno, que ahora, digamos, con toda la cuestión tecnológica es importante, ¿no? Digital, pero solamente para señalarles, Arturo Rosenbluth, supongo que lo conocen, es un médico ahí se me va ahorita que es neurólogo, creo que es quien inventó la palabra con Wiener de cibernética. Tienen un texto primero, ¿no? Ese texto sobre cibernética es muy, 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 muy relevante, ¿no? Porque comienza mucho de lo que posteriormente sería la tecnología digital y ese texto conceptualmente fundamenta esto. Digamos, solamente para señalarte el espíritu, el carácter de nuestro pensamiento filosófico en Latinoamérica y en México en particular. Wiener es mexicano. ¿Sí? Digo, perdón, Rosenbluth es mexicano, trabaja con Wiener, genera ese texto, pero ese texto no lo trabajamos en las facultades de filosofía, ¿sí? Porque ese texto está pensando en la autonomía de las máquinas, ¿sí? O sea, eh, ¿cómo se me va ahorita el nombre? Pero bueno, cuando pasas en una puerta, una automática que se abre, ¿sí? Los fundamentos conceptuales de estos automatismos de los objetos está en ese texto de Rosenbluth. Ok, pero ese texto de Rosenbluth, con lo importante que es en relación a la tecnología digital, no se trabaja en las facultades de filosofía. ¿Por qué? O sea, esa es una pregunta que nos hemos hecho en el seminario. Tiene que ver con el talante que se eligió en la tradición de la filosofía mexicana y sus instituciones. Este talante es que es humanista. Defendemos lo humano frente a los embates deshumanizantes. Y entonces la tecnología deshumaniza, va vinculado con el capital, con la destrucción fascista de la vida, con la destrucción. Y entonces los humanistas, por lo menos en México, zanjan este problema y entonces lo tecnológico se vuelve un poco marginal porque de principio ya está resuelto el problema. La tecnología es deshumanizante. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos, hay un texto, bueno, el texto de Gilbert Simondon, el modo de existencia de los objetos técnicos, que sí, es uno de los textos base que leemos en el seminario. Tiene su introducción, su prólogo señala que la cultura actual se presenta defensiva frente a frente a la tecnología, como una defensa humana. Y entonces, eso parece que está muy, 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 muy acendrado, ¿no? Institucionalizado en muchas de nuestras instituciones de pensamiento filosófico y humanístico. ¿Sí? Nosotros defendemos lo humano. ¿Sí? Entonces, pero por otro lado, para señalar eso, en esos mismos textos tienen que trabajar la tecnología, los autores de nuestras tradiciones. Gracias, Jonas. Gracias a ti, Francisco. Bueno, yo creo que, no sé, Silvia, si quieres comentar algo más o si le damos la palabra a Juan Carlos. Vi que no hay preguntas en este momento en YouTube y posteriormente a Juan. No sé cómo te parezca, Silvia. Bueno, no sé, creo que Silvia no nos está escuchando en este momento. Bueno, Juan Carlos, te damos la palabra mientras tanto y ahora vamos con Juan Manuel. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias. Qué bueno conocer aquí a Francisco, que hemos intercambiado algunos correos y pues estupendo que pues por lo menos podamos acá vernos y sí, identificarnos. No, bueno, un gusto y, pues por supuesto también eh, pues
felicitar pues por los proyectos que están desarrollando y sobre todo pues todo este como estudio de la filosofía de la técnica en México que es fundamental y creo que contribuye mucho a, pues al comprender como el desarrollo de la filosofía de la técnica en América Latina, ¿no? México ha definitivamente hecho contribuciones y está haciendo contribuciones esenciales, o sea, eso es algo que es fundamental tener en cuenta, ¿no? Eh, yo, digamos, quiero un par de cositas en relación con ello. Es en esta cuestión, o sea, tengo como esta hipótesis que estoy desarrollando, pues precisamente en el texto que estaba, en el texto este de Springer que estamos gestionando, mm, para dar cuenta un poco del desarrollo de la ética, la tecnología en América Latina, ¿no? Eh, tengo como, he ido desarrollando la hipótesis que pues en América Latina el punto de vista humanista sobre la técnica, ¿no? El punto de vista humanista sobre la técnica, que implica ya un punto de vista, una posición ética, ¿no? Tiene un largo desarrollo. O sea, por ejemplo, digamos, Octavio Paz en México ya presentaba todas unas críticas humanistas, como en ese sentido del riesgo de la tecnificación de la sociedad y de, sí, de las... Bueno, esto parecería que ha operado como una especie también de obstáculo epistemológico, utilizando esa expresión de Bachelard, obstáculo epistemológico para el desarrollo mismo de la filosofía, la tecnología, en el sentido que siempre, como decía, y citando el texto de Simondon, ve la tecnología como algo a dominar, separado de la sociedad. O sea, el humanismo tecnológico separa técnica de sociedad y ve en la técnica una amenaza, ¿no? Y busca un control externo hacia la técnica. Entonces, esto pues parece que mi hipótesis es que ha afectado un poco el desarrollo de una reflexión sobre la técnica, no con ese tinte tan negativo, sino uno más como positivo, que entienda el devenir técnico, etcétera. Bueno, ahí me parece también una cuestión importantísima lo que se toma desde Yukui como esa búsqueda de una concepción no universal de técnica, sino una concepción plural de técnica, ¿no? De tecnología. Entonces, pues, tengo esa hipótesis que quiero como formular, señalar, eso en primer lugar. Y la segunda cuestión, de una vez la señalo, es también que tengo la impresión que el desarrollo de de reflexiones sobre la técnica en México, pues tiene o sea, es desde casi que mediados, incluso antes de mediados del siglo XX, ¿no? Hay pues reflexiones en muchos de los filósofos mexicanos, ¿no? Pero que, y ya desde el 2000 para acá, pues sí hay ahí como algunos que han desarrollado pues todas unas contribuciones en filosofía de la tecnología, pero parecería que la constitución del campo en México, la constitución del campo es relativamente reciente. O sea, yo no sé, identifico como en la conformación del Seminario de Filosofía de la Técnica en la UNAM, ¿sí? Como que que se entiende, he visto que ahí se ha articulado una reflexión continua y digamos de diferentes regiones de México, ¿no? Y un trabajo permanente, pero parecería que antes del 2013, que es el Seminario de Filosofía de la Técnica de México, no había como una consolidación del campo en México. Esa es la impresión que tengo, no sé, o sea, si me acierto en ello, me equivoco, en fin, quería plantear esas dos cosas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. También un gusto para mí, al menos en estos, también le decía a John, ¿no? Esto de conocernos al menos eh, la cara o esta parte, ¿no? Por estos días es muy agradable, ¿no? Entonces voy a tratar porque son preguntas que literalmente nosotros estamos en eso. O sea, esa pregunta, esas dos cuestiones que está señalando, son algunas de estas líneas también o problemas que buscamos al menos enunciar, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, por qué tenemos estos problemas con la tecnología, ¿no? O por qué los filósofos o los humanistas en Latinoamérica o en México, en un caso, no estamos también en
en las instituciones gubernamentales, voy a ponerlo así, que toman decisiones sobre políticas o sobre lo tecnológico. Hay muchas cuestiones que podría yo señalar, por lo menos, pero tengo más o menos la misma idea, ¿no, Juan Carlos, que tú, que esta reflexión ética sobre lo técnico, sí, que es muy característico de nosotros, no es que sea malo, pues es como decisiones conceptuales, también las condiciones de donde los hacemos, intereses de quienes nos formaron y quienes formaron a quienes formaron, sí, y ciertas condiciones eh, históricas ha determinado mucho cómo nos acercamos a ello, ¿no? Eh, al problema de la tecnología. Voy a un dato, ¿no? Como trabajamos con las tesis de filosofía, o sea, trabajamos con las tesis de filosofía de la UNAM, con las fichas catalográficas, sí, o sea, con los datos de autor, asesor, año, y analizamos con metodologías digitales de datos los términos también de los títulos. Solamente para decirte, ¿sabes cuál es la disciplina? Bueno, el autor que más aparece en los títulos es Hegel, ¿no? En las tesis de filosofía de la UNAM. Entonces podré decir, pues que los filósofos mexicanos son hegelianos, ¿no? Pero es que hay como una preeminencia del pensamiento alemán, ¿no? Entre los filósofos de la UNAM. Sí, o sea, griegos, o sea, Platón, Aristóteles y Hegel, Kant, Nietzsche, Marx, sí, están ahí. Sí, desde Foucault empieza a aparecer en el 2000. ¿Sí? Pero si uno se va a las disciplinas, ¿cuál crees que es la disciplina que más aparece? Ética. Sí, o sea, uno podría obviamente hacer esa inferencia y extrapolar estos datos, estos análisis de datos hacia la característica del pensamiento es muy arriesgado, pero uno tiene como ideas, o sea, es decir, hay como una idea. Sí, o sea, uno puede decir, es que uno podría muy bien escribir una tesis de filosofía de la UNAM en México que se llamara La ética en Hegel. Y ya sería como el culmen de las tesis de filosofía en México, ¿sí? Porque tienes como estos autores. Y entonces uno descubre también haciendo eso que tenemos como una concepción muy alemana del ejercicio del pensamiento y entonces al acercarnos a el objeto, el problema de la tecnología, como que determina mucho el discurso y el enfoque. O sea, entiendo por qué Mitcham, ¿no? O sea, ha sido tan importante, ¿no? En muchas de nuestras regiones, porque es otra discurso, otro enfoque, otro acercamiento al problema. Pero, digamos, es decir, como para ahondar o para abundar en tu pregunta, o sea, yo tengo más o menos la misma idea que este pensamiento ético, ¿no? O sea, que no está mal, o sea, no estoy hablando mal de él, sino que es la determinación de cómo nos acercamos a la cuestión. Sí, vale. Voy a dejarlo ahí. Digo, podemos ahondar. Eh, la otra, en México, ¿no? Tengo la misma, vamos, impresión, ¿sí? Y la forma como nosotros luego trabajamos es que sí ha habido pensamiento sobre la tecnología en México en otros momentos. El momento fuerte empieza en el 2000, creo que estoy más o menos de acuerdo contigo. Y antes del 2000, o sea, el 90 hasta los 40, 30, los textos son marginales. ¿Sí? Uno encuentra conferencias, artículos en periódico, pequeños comentarios en libros de texto, ¿sí? Y ahí no hay propiamente una problematización que podemos llamar disciplinar de lo tecnológico, ¿sí? Es como una preocupación ahí conceptual que no logran articular y que lo vinculan con otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, Leopoldo Sea lo vincula mucho con la política, o sea, se preocupa de lo tecnológico, pero han vinculado con la política. O sea, lo político es lo primero. Sí, Uranga se preocupa por el arte más que por la tecnología.
Sí, hay autores que se preocupan por la ética y en relación con la ética se preocupan por o introducen la reflexión sobre la tecnología. Entonces son secundarias, ¿no? El problema es secundario. A partir del 2000 sí hay como un avance, ya hay como colegas, el grupo Arte más Ciencia, el seminario de la UNAM, el seminario de metafísica, tiene una línea que sí va vinculado con los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en donde empiezan a vincular un poco más. Eh, sí, el arte más ciencia más vinculado con la hermenéutica artística, pero comienzan a introducir el problema. Yo, vamos, no es humildad y no es falta de humildad, pero sí creo que el Seminario de Tecnologías Filosóficas ha tomado el problema de lo tecnológico como problema central, ¿no? Filosófico, como crear una disciplina. Obviamente están los colegas argentinos que pues, obviamente avanzaron mucho en ello. No ustedes, ¿no? Tienen, ¿no? Todos este tipo de trabajos sobre buscando fortalecer el área. Sí, pero sí creo que en México ahí estamos, ¿no? Tratando desde el seminario de eh, que no solamente nos preocupe los efectos de la tecnología en la sociedad o las redes sociales con nuestras formas de individuación o la IA en términos de cómo modifica la escuela o la productividad, sino pensar lo tecnológico como a la altura de los problemas de la verdad o de la bondad, ¿no? Creo, o sea, vamos, todavía se puede discutir más y se puede señalar más, pero tengo la misma impresión que tú, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Que pena una cosita, agrego ahí. Yo veo una cosa muy particular en México adicional que es, eh, pues desde la influencia de José Gaos y Samuel Ramos hubo una como apropiación, divulgación de Ortega y Gasset. Creo que en México eso jugó un papel fundamental y de ahí para América Latina, o sea, porque realmente creo que donde más pues se logró hacer esa apropiación y luego se extendió a América Latina es desde México, ¿no? Desde el trabajo de José Gaos, ¿no? Que se exilió, ¿no? En México. Realmente en Ortega se veo como algo que fue súper importante, que es que pues la filosofía, la técnica de Ortega y Gasset, en ese contexto humanista que separaba técnica de sociedad, era una filosofía poco al contrario, que integraba, que articulaba, ¿no? Que buscaba una visión antropológica de la técnica, una visión vitalista de la técnica, ¿no? Con la técnica como una expresión de la vida humana. Y eso veo que jugó una influencia muy importante en Leopoldo Sea, en Arturo Roy, bueno, en una serie de filósofos mexicanos llegando hasta Dussel, y hay una línea de continuidad entre la influencia de Ortega y Gasset a través de Gauss y hasta la filosofía, digamos, la liberación, la perspectiva de colonial, que uno ve, claro, en la perspectiva de la liberación y perspectiva de colonial sí ve una marca latinoamericana muy, muy, muy clara. Creo que todavía, o sea, no, falta un poco articular en eso y capitalizarlo en una filosofía, la tecnología muy con identidad latinoamericana, porque creo que esa es una tarea que apenas se está haciendo, ¿no? Una tarea que se está haciendo, una visión decolonial de las tecnologías, por ejemplo, ¿no? O sea, pero todavía la visión decolonial hay una perspectiva colonial. Por ejemplo, conozco el trabajo de Paula Ricaurte, ¿no? Ujú. Y en Chile, Andrés Tello, etcétera, algunos que han trabajado una visión de colonial de las tecnologías, pero todavía veo hay parte de esa visión de colonial no sea, o sea, sigue teniendo una visión un poco pesimista o negativa de lo técnico, ¿no? Sí, Que dificulta su desarrollo, ¿sí? sí, vamos, dos cosas, ¿no? O sea, sí con Gauss vino Ortega y Gasset, pero también en México, ¿no? Antes de la llegada de Gauss, había una escuela muy fuerte que eran los poskantianos, ¿sí? O sea, eh, Francisco Larroyo, ¿no? Hay como muchos autores ahí que vienen también de la tradición alemana. O sea, por eso los mexicanos digamos tanto a los alemanes.
Y ahí viene con ello Dilthey y todas las preocupaciones de la escuela de Marburgo, de la escuela de Friburgo, y por eso también a los mexicanos nos pegó tanto Heidegger, porque Heidegger rompía esas, ¿sí? Pero ese pensamiento se acendró, se institucionalizó y, y, y ese pensamiento, como dices, es muy antropocéntrico, vinculado a la ética, la tecnología como resultado de del Homo Faber, ¿sí? Muchos textos de Gauss. Una colega hizo un compendio de la filosofía de la técnica, bueno, defiende que hay una filosofía de la técnica en Gauss y hizo un compendio sobre su obra y claramente Gauss dice que la tecnología son como los lentes, o sea, es una extensión de nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, vale, pero por otro lado, o sea, yo lo que creo que el problema en estos esfuerzos es que no están discutiendo el concepto, o sea, el concepto filosófico fuerte. Sí, o sea, eso que creo que es lo que eh, podríamos llevar a cabo, o sea, sí, que podría permitir este pensamiento eh, de la filosofía de la tecnología latinoamericana, o sea, pensar propiamente lo tecnológico, sus alcances. Por eso la propuesta del seminario, mi propuesta presentada aquí es, ok, si lo llevamos más allá, cuando no existía Latinoamérica y cuando no existía México y nuestros países vinculados al Estado-Nación, como México prehispánico o Mesoamérica prehispánica, ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, el concepto parece que tiene que está sometido a una discusión conceptual, ¿no? Geográfica mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, sí, o sea, ahí tenemos que hacer un ajuste de cuentas con nuestras tradiciones. Eso es cierto, como para pensar la tecnología tenemos que hacer un ajuste de cuentas con nuestro propio ejercicio de pensamiento, ¿sí? Y eso lleva tiempo, ¿sí? Y eso creo que nos permitiría, ¿sí? Señalarlo. Sí, por eso estas visiones negativas o, o que, o que cuando te describen la tecnología, describen más bien los efectos, ¿sí? Sobre las instituciones, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras relaciones sociales, políticas, pero no el objeto, o sea, el problema que están señalando ahí. Entonces, sí es un trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos. Ujú. Juan, muchísimas gracias y gracias también a ti, Francisco. Bueno, yo creo que vamos cerrando, nos quedan un par de minuticos. Vamos a darle la palabra al profesor Juan Manuel Hernández para su intervención. Seguimos sin preguntas en la transmisión en vivo, entonces, Juan, buenos días y tienes la palabra. Buenos días, profe Francisco Barrón. Exalto su esfuerzo por, de algún modo, darle una entrada quizá a distintos autores que permitan de algún modo desmitificar esa idea de la historia lineal, eh, que es ya muy compleja y me sorprende muchísimo la manera en cómo incorpora Foucault, Deleuze, para intentar darle un rastreo precisamente a estos conceptos que ya están muy cargados de algún modo y no sabemos de dónde vienen, sino que simplemente ya se asumen dentro del imaginario que se ha ido pasando indistintamente. Entonces, la pregunta que yo tendría es como más en términos primero, pedagógicos, porque seguramente estas grabaciones alguien las recomendaré a los estudiantes del Seminario de Autor de Filosofía Contemporánea y Arqueología, Genealogía. Y la pregunta es, puntualmente, es ¿cómo consigue usted metodológicamente romper con esta idea en los conceptos de explicación que se identifican ya occidentales, como se avisaba la técnica desde un punto de vista de lo que va dejando una carga, ¿sí? Y cómo pasa ese rastreo rizomático, si es posible que nos permita un paso a paso. Yo entiendo que esto no tiene que ver con un orden, sino que con lo que ve con sus investigaciones. Y número dos, la cuestión de la
posibilidad, ¿cómo le ha sido posible, después de romper con esa cuestión de la ilusión histórica, de descontextualizar esas explicaciones, cómo da de nuevo el sentido o orienta a, no llamemos interpretación, sino a ese archivo con esos datos permitiéndole que aparezca precisamente esa manera de ir ordenando, quizá arbitraria o no, la manera en que se hacen las lecturas desde el punto de vista de esta historia, ¿no? Que rompe quizá muchísimo con lo que uno, con el orden que uno encontraría inicialmente. Porque uno ya entra en las cuestiones de filosofía desde el punto de vista histórico con un orden, con un ideal y quizá con unas figuras ya metafísicas ya arraigadas, ¿no? Y quizá romper con esas ilusiones y descontextualizarlas para después dar una explicación sin que esto se convierta en una especie de oroboro de que se coma la propia cola, es quizá lo más complejo que me gustaría que usted pudiera como al menos fijar, aprovechando lo que lo tengo que de algún modo obligar a que me dé una respuesta en 2, 3 líneas, porque el libro de 300 páginas no todo el mundo lo puede leer. Le agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Hernández. Gusto conocerte también en pantalla. Muchas gracias por las preguntas. Son preguntas igual que las de los colegas, bastante interesantes para discutir y profundizar más. La primera forma de contestar es, en eso estamos, o sea, estamos en esta parte metodológica de qué nos permiten estos acercamientos nietzscheanos, simondonianos, benjaminianos, para tratar de acercarnos al problema de la tecnología. Pero es algo que creo que también lo señalé en algún momento al principio. Hacemos también experimentos digitales. Entonces, las metodologías de análisis de datos, text mining, o sea, estamos tratando de vincular diferentes metodologías, pero voy a tratar de decirlo paso a paso. Es decir, usamos esas metodologías, pero una de las cosas que primero hicimos, si te fijaste un poco a la presentación, al inicio de la presentación del documento, de la presentación, señalamos que también revisábamos las historias de la filosofía en México. Pues es decir, pero no es que la revisáramos, la revisamos metodológicamente. Entonces, revisábamos qué autores, qué documentos señalaban en ese trabajo historiográfico de documentos, ¿sí? Que también la genealogía y la arqueología tienen, ¿sí? Y entonces descubrimos que utilizan ciertas metodologías como historia de las ideas, que es una metodología muy de latinoamericanistas, ¿sí? Que literalmente vienen de la tradición historicista alemana, ¿sí? Y trabajan con ciertos corpus. Estos corpus de documentos siempre pertenecen a, les hemos llamado grandes personalidades, o sea, en las historias de la filosofía en México que están construidas con estas metodologías, siempre son los grandes pensadores que formaron escuela, formaron líneas y formaron instituciones. Y no son sus artículos de periódico, casi siempre son sus libros más acabados. Entonces dijimos, bueno, pues en un trabajo metodológico, arqueológico, genealógico, ¿por qué no nos vamos a un corpus menos representativo y menos valorado positivamente dentro de las historias de la filosofía en México? Y entonces empezamos a arrastrar manuales de textos, conferencias, es decir, un corpus menor, ¿sí? De textos que podemos llamar menores. Ok. Después, ¿qué hicimos? Bueno, obviamente leerlos, pero también empezamos a analizarlos con metodologías digitales, ¿no? Text mining, ¿no? Y entonces comenzamos a encontrar tópicos que no aparecían, términos, afirmaciones, ¿no? Temas que no aparecen en las historias de la filosofía ad usum, ¿no? Tradicionales. Y en relación con eso, empezamos a estos temas, estos términos, estas líneas, empezamos a buscar contextualizarlos, ¿sí? Es decir, ¿de dónde viene esta preocupación
voy a decirlo, de, de Sea, de Leopoldo Sea, por los satélites. O sea, ¿sí? ¿Por qué un filósofo tiene que escribir un texto sobre los satélites en este momento? ¿Sí? Entonces, obviamente, uno empieza a encontrar una contextualización mayor que no necesariamente explica por qué están escribiendo eso, sino empieza a vincularse, ¿sí? Es decir, obviamente está en un momento que es decir, como ahora, pensamos la inteligencia artificial porque está encima de nosotros. Entonces hay miles de conferencias de humanistas y de filósofos sobre la inteligencia artificial. Entonces en ese momento lo está haciendo así, pero hay como una articulación muy fuerte entre el contexto, los fenómenos de ese momento y el texto, ¿sí? Entonces, pero el contexto no está exento del texto, sino que están imbricados, ¿sí? Lo está explicando. Ok, después de eso hay que tratar de conceptualizarlo, o sea, filosóficamente. ¿Sí? ¿Qué extraigo de ahí conceptualmente? Es decir, sí, obviamente ya hicimos un corpus, ¿sí? De textos menores, ya los analizamos, los revisamos, ya extrajimos estos tópicos, los contextualizamos. Luego, ¿cómo extraemos la teoría de ahí? Es decir, sí, ¿qué concepto de tecnología hay en ese texto de Leopoldo Sea? ¿Sí? Y lo que uno va descubriendo, que es un poco lo que estoy proponiendo, lo que estamos proponiendo en este texto que va a aparecer en Perspectiva Latinoamericana sobre filosofía de la tecnología, es que uno descubre no historia lineal, que muy bien señalaste, sino que los textos menores en relación con su contexto particular va haciendo que los conceptos de tecnología que utilizan sean muy variados. Es decir, que no están completamente determinados por una tradición indoeuropea, sino que van apareciendo innovaciones de los autores de nuestras regiones en relación a la problemática que tiene. ¿Sí? Pero hay que dar todo ese movimiento para empezar a darle valor a esos textos. ¿Sí? No sé si soy claro, Juan Manuel. Sí, profe, claro que sí, muy, muy claro y de algún modo, pues es quizá el mayor problema que tenemos cuando se trata, y me sorprende muchísimo la idea de no ir a los periódicos, sino de establecer la manera en cómo se crea la identidad de ciertos personajes culturales e intelectuales. Eso no es lo que no se mira y creo que es otra forma de escalar esa arqueología y le agradezco muchísimo su respuesta. Muchas gracias. Vale, Francisco, muchísimas gracias a ti, gracias a Juan también por su intervención. Ya estamos cerrando y bueno, pues eh, gracias Francisco nuevamente por tu tiempo, por la anuencia en este llamado que te hemos hecho a todos los colegas y a todas las colegas que nos han acompañado. Muchísimas gracias también. Con tu conferencia cerramos este ciclo 2025. Entonces, y con broche de oro, por supuesto. Espero que nos podamos seguir viendo en otros escenarios, que podamos seguir también compartiendo este tipo de diálogos tan fructíferos. Y a todo nuestro público, pues muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Durante estas 6 sesiones hemos tenido este año. A Silvia, especialmente, muchísimas gracias por la iniciativa, a Kevin y a todo TVNAT Virtual por el acompañamiento y por poner a nuestra disposición todos los mecanismos para la transmisión del evento. Muchísimas, muchísimas gracias.